¿Ya? Entonces vamos a continuar. Como una pequeña recapitulación, habíamos hablado las clases de la pasada clase, ¿no? Principio de Pascal, su aplicación, que es la prensa hidráulica, y la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Con unos ejemplos, cómo se resuelve, ¿no? Habíamos hablado de todo eso. Ahora les voy a mostrar otro subtítulo, 1.8. Ese va a ser el subtítulo. 1.8. Es otro principio en mecánica de fluidos, en la parte de hidrostática. Es el principio de Arquímedes. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de este principio en el sentido de que también vamos a tener algún fluido, un líquido en reposo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que comprendan acá es lo siguiente. Es un principio, el nombre del principio se le da porque va a funcionar en unas situaciones, se podría decir. O sea, no va a funcionar en general para todo tipo de fluidos. ¿Ya? A ver, entonces, el principio habla de algo así. Acá yo tengo, vamos a decir, tengo un recipiente. Miren, esta es la idea. Yo tengo un recipiente. ¿Ya? Un recipiente que está abierto a la atmósfera, no está cerrado. Ya este recipiente tiene un fluido. Este fluido tiene una densidad. ¿Ya? Ahora, ocurre lo siguiente. Dentro de este recipiente, vamos a decir, unos segundos antes, había un bloque. ¿Ya? Un bloque, un cuerpo, cualquier cuerpo, que tiene una densidad. Este cuerpo se introduce acá. ¿Ya? Lo vamos a introducir. Entonces, al introducir ese cuerpo, aparece una fuerza. Esa fuerza es la fuerza de empuje. ¿Ya? Entonces, de eso trata el principio de Arquímedes. De esta fuerza, que para nosotros va a tener el nombre de empuje. ¿Ya? Entonces, realizamos el análisis de la siguiente manera. Es la densidad del líquido, ¿no? Esta es la densidad, vamos a decir, densidad del cuerpo. Densidad sub C. ¿Ya? Entonces, podemos decir lo siguiente. Si la densidad del cuerpo es mayor a esta densidad del líquido, el cuerpo se hunde, ¿no? Y si la densidad del cuerpo es menor a esta densidad del líquido, el cuerpo va a flotar. Entonces hay características muy importantes, ¿ya? Y si la densidad del cuerpo es, miren, igual a la densidad del líquido, el cuerpo va a estar como en esta posición, ¿se dan cuenta? En esta posición. Entonces, esa es la idea que tiene este principio, el principio de Arquímedes. ¿Ya? Ahora, algo muy importante que tenemos que recordar acá. Esta es una fuerza, ¿no? De hecho, va a haber otra fuerza acá, ¿no? Y esa fuerza va a ser el peso del cuerpo.
¿Ya? Este cuerpo va a tener un determinado peso. Entonces, lo que es para nosotros el empuje, la fuerza de empuje, aquí lo voy a escribir, E es la fuerza de empuje. ¿Ya? Esta fuerza de empuje es la que ocasiona, o mejor dicho, es ocasionada por el líquido de densidad ρ. ¿Ya? Es la fuerza de empuje. ¿Ya? Y su unidad es newtons, claro que está. Claro está eso, ¿no? La fuerza de empuje que siempre está dirigida hacia arriba. ¿Ya? Entonces usted tiene que recordar eso. Las unidades de esta fuerza son el newton. Es una fuerza. Estamos hablando del sistema MKS o sistema internacional. ¿Ya? Entonces, el principio de Arquímedes podría decir así, de esta manera. Todo cuerpo sumergido, esto es sumergido, completamente o totalmente, sumergido totalmente o parcialmente. Parcialmente quiere decir que está por acá, ¿no? A ver, lo voy a volver a dibujar. Todo cuerpo sumergido completa o parcialmente experimenta una fuerza denominada empuje que va siempre hacia arriba y su punto de aplicación es el metacentro. ¿Ya? Entonces, la fuerza de empuje tiene un punto de aplicación. La fuerza de empuje actúa cuando hay un cuerpo parcialmente sumergido o completamente sumergido. Entonces, vamos a entender esa idea. Y también vamos a entender qué es metacentro. ¿Ya? Tengo acá el líquido de densidad ρ. Podríamos decir que es agua. ¿Ya? Y tenemos acá un cuerpo. Un cuerpo parcialmente sumergido, podríamos decir que es madera. Ya una madera liviana. ¿Ya? Y acá otro cuerpo. Un cuerpo, podríamos decirlo que es, podríamos decir que es un metal, tal vez aluminio. Pensemos en algún metal. ¿Ya? Y miren, este cuerpo está completamente sumergido. ¿Dónde es el metacentro? ¿Qué es el metacentro? El metacentro es aquel lugar geométrico, ¿ya? Que cuando hablamos de un cuerpo que está completamente sumergido, coincide con su centro de gravedad. Miren, este punto es el centro de gravedad. Centro de gravedad. Entonces, ese centro de gravedad es equivalente al metacentro, este puntito que ven acá. Metacentro. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la fuerza de empuje actúa acá. ¿Ya? Mientras tanto, en este caso, miren, está parcialmente sumergido. El metacentro es un lugar geométrico, pero para un cuerpo que está parcialmente sumergido no coincide con el centro de gravedad. Miren, acá vamos a decir que este es su centro de gravedad. ¿Ya? Y este de acá es el metacentro. ¿Ya? Metacentro. Y la fuerza de empuje, miren, va a ir hacia arriba. Miren el tamaño del vector, cómo lo estoy dibujando. Un vector mayor
de tamaño mayor y un vector de tamaño menor. ¿Lo notan? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es este metacentro? El metacentro prácticamente es el centro de gravedad de la figura del volumen desplazado de agua. ¿Cómo es eso? Vaya. Imaginemos que este es un cilindro. Este igual. El volumen cuando se introduce, ¿no? Inicialmente, cuando no estaba nada introducido, digamos que el nivel estaba hasta acá. ¿Ya? Cuando introducimos completamente este cuerpo, ¿qué es lo que pasa? El nivel del agua va a subir, ¿no? Porque este cuerpo tiene un determinado volumen. ¿Se dan cuenta? Sube el nivel acá. Entonces, al subir este nivel del líquido, se desplaza un volumen. Y ese volumen desplazado tiene esta misma figura. O sea, va a ser así, ¿no? Les dije que es como un cilindro, pero realmente es algo así. ¿Ya? Entonces, este es el volumen del líquido. A ver, lo voy a dibujar de esta manera. ¿Se dan cuenta? Este es el volumen del cuerpo. Y este es el volumen del líquido. ¿Ya? Del L lo voy a colocar. ¿Pero de qué líquido? Del líquido desplazado. Nuevamente lo repito. Este cuerpo estaba acá arriba. El nivel del agua, vamos a decir que inicialmente estaba hasta acá. ¿Ya? Debido a que sumergimos completamente este cuerpo, el líquido va a subir, ¿no? De nivel. Sube hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este volumen que sube el líquido es el volumen desplazado. Miren, este de acá. Y ese volumen desplazado es este. Es el mismo volumen del cuerpo que hemos introducido dentro del recipiente. ¿Se dan cuenta? Es el mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende hasta acá? Se ha entendido, Lice. ¿Ya? Sí, Lice, se ha entendido. Ahora, yo les decía, ¿no? Este cuerpo tiene un peso, este también. Esta parte de volumen también tiene un peso. Entonces es peso del líquido y es igual a masa del líquido por la gravedad. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo empleo la definición de masa, densidad es igual masa entre volumen, tengo densidad por volumen, ¿no? Por volumen del líquido desplazado, así lo voy a colocar, ¿ya? Líquido desplazado. Es este de acá, ¿ya? Por la aceleración de la gravedad. Y miren, por lo tanto, así conceptualmente yo les estoy demostrando que el volumen del líquido que se desplaza es igual a la fuerza de empuje. ¿Ya? Va a ser igual a la fuerza de empuje. Miren, en un momento, imaginemos que esta cantidad de líquido lo reemplazamos acá, en vez de este de acá, de este cuerpo. ¿Ya? Va a haber un peso y va a haber un empuje. Va a haber una condición de equilibrio, entonces decimos el empuje es igual al peso del líquido. Ahí mira. Entonces, la fuerza de empuje es igual al volumen del líquido desplazado por el peso específico. ¿Ya? O podríamos decir el peso específico del líquido, ¿ya? Por el volumen del líquido desplazado.
Entonces, esta es una demostración conceptual del principio de Arquímedes. ¿Ya? Pero lo que nosotros necesitamos es entender la matemática que hay acá, ¿no? En este principio. Entonces, lo que vamos a demostrar es el principio. Ya. Para demostrar el principio de Arquímedes, vamos a elegir tal vez un recipiente o algo, ¿ya? Una porción de líquido. Entonces, para esta demostración, lo que podemos realizar es elegir un recipiente, ¿ya? Un recipiente. O una porción de líquido, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, este principio lo vamos a demostrar de esta manera. Voy a dibujar un recipiente. ¿Ya? Las dimensiones van a ser un poco grandes porque van a haber algunas cotas. Un recipiente. Está abierto a la atmósfera. ¿Ya? Entonces, en este recipiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener un líquido, ¿ya? Un fluido que va a estar en reposo, ¿ya? Y abierto a la atmósfera. O sea, miren, acá se cumple la idea de lo que es la presión hidrostática, ¿no? Cuando está en reposo el líquido. Está abierto a la atmósfera. Acá, claro, está el aire, una presión atmosférica. Ya. Ahora, voy a escoger un elemento acá. ¿Ya? Un elemento. No va a ser un elemento diferencial, ni nada de eso, sino va a ser un elemento con volumen, con un volumen diferente al un elemento diferencial. Voy a escoger esto, mira. Un cilindro. Miren, este cilindro. ¿Ya? Tengo este cilindro. Ahora, debido a que este cilindro tiene dimensiones, mira, tiene un área, acá no, un área A, ¿se dan cuenta? Y la misma área acá. Entonces, este cilindro tiene una altura. H le voy a llamar a esa altura, le doy el nombre de H, ¿ya? Y miren, esta primera cara superior de área A una profundidad. Ya a esa profundidad le daremos un nombre, mira. Respecto a la superficie del líquido, vamos a decir que tenemos, vamos a decir que estamos en el eje Z, ¿no ve? Acá está el X, el Y, el Z. Una elevación o una profundidad Z, puedo decir Z1, ¿ya? Z1. Hasta acá. Y a la cara que está abajo hay una profundidad Z2. ¿Ya? Dos profundidades, Z1, Z2. Ahora, ustedes saben que no es, bueno, la presión, ¿no? Es independiente de la cantidad de líquido que se encuentra arriba, ¿no? O sea, hablo de, puede ser 10 litros, 20 litros, y hasta acá, mira, pueden ser 50 litros. ¿Se dan cuenta? A este nivel. Entonces, debido a eso, lo primero que vamos a hacer es, y se dan cuenta, va a haber una presión en este punto. Miren,
a este nivel que coincide con esta área es un nivel 1, ¿no? Y a este nivel que coincide con esta área, la cara inferior del cilindro, es un nivel 2. Entonces, nosotros sabemos que acá hay una presión en este nivel. Existe una presión 1 y acá una presión 2. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, por la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Puedo describir la presión 1 y 2 en función de esta Z. ¿Se dan cuenta? Entonces digo, la presión 1 es igual a la presión atmosférica, ¿ya? Una presión atmosférica más por estar debajo, ¿no? Más. Este líquido tiene una densidad, ya lo vamos a escribir, mira, más. Tiene una densidad del líquido. ¿Se dan cuenta? Una densidad ρ. Densidad, ¿no?, del líquido por la gravedad, por la profundidad de esta superficie. La profundidad es Z1. Te voy a dar el nombre de ecuación 1. ¿Ya? 1. Es diferente esto, ¿ya? Para que se note diferente, ya no lo voy a enmarcar. Ya tal vez puede existir la confusión, ¿no? Porque ahí está escribiendo ecuación y acá está. No, lo voy a borrar. También esto. Entonces acá este es 1, ¿no? Nivel 1, nivel 2. Ahora, la presión en el punto 2, en el nivel 2, es igual a la presión atmosférica más lo mismo, ¿no? Densidad del líquido por gravedad. ¿Por qué? Desde la superficie a este nivel es Z2, ¿no? Esa es la profundidad. Z2. Esta va a ser mi ecuación 2. Ya. Hasta ahí no hay nada de lo que no hayamos visto, ¿no? Que no se haya visto en el curso. Ahora, quiero que comprendan esto. Debido a que existe una presión, va a existir una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Va a existir una fuerza. Y recuerden en la definición de la presión hidrostática, voy a ir un poco atrás. En la definición habíamos indicado esto, ¿no? Estoy escogiendo un elemento diferencial. Ahí está el elemento diferencial. ¿Lo recuerdan? Como hay un área de contacto, ¿no? Hay una fuerza y presión. Entonces lo mismo ocurre acá. Acá, en esta figura, va a existir una fuerza. Ahora, esta fuerza va a depender, ¿de qué va a depender? Del área y de la columna del líquido que está por encima de esta área superior, ¿no? Entonces, miren, va a haber una fuerza en este sentido. Fuerza debido a la presión 1, ¿ya? Ahora, en esta parte que está acá abajo, en la cara de abajo, también va a haber una fuerza debido a la presión 2. Pero miren este vector fuerza. ¿Se dan cuenta? La presión 2 es mayor a la presión 1. Como el área es la misma, eso implica que esta fuerza 2 es mayor. ¿Ya? Ahora, voy a realizar el análisis de esto. Acá, lo voy a redibujar y digo, analizando el cilindro. Entonces, para analizar el cilindro, lo primero que debo realizar es un dibujo del cilindro. A ver, voy a decir que es este el cilindro, ¿ya?
Tiene un área A y todo eso, ¿no? Ahora voy a dibujar las fuerzas. En este punto está aplicada una fuerza. Fuerza. Es la fuerza 2. En este punto está aplicada la fuerza 1. Pero noten que esta fuerza 1 es menor a fuerza 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué ocurre cuando dos fuerzas son diferentes en un sistema? O sea, la resultante del sistema de fuerzas es diferente que cero. A ver, recuerden, ¿qué ocurre? Se anula. Va a haber un diferencial de fuerzas. Sí, diferentes fuerzas. Sí, tienes razón. Recordando dinámica, cuando la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, ¿qué ocurre? Hay movimiento. Aceleración, un movimiento acelerado, ¿no? Pero este no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque hemos tomado una porción de este líquido, ¿se dan cuenta? Una porción. No va a haber aceleración acá, entre estas dos fuerzas. Pero sí va a haber una resultante, que no es un producto de masa por aceleración. Es una fuerza resultante, miren. Acá yo digo, va a haber una fuerza resultante. ¿Ya? Le voy a dar el nombre de, a ver, muy pintada está esta. F nada más. ¿Ya? F simplemente le voy a decir a esta fuerza. Existe una fuerza F, es resultante. Entonces digo, acá el sistema, cuando hablo de sistema me refiero a esto, ¿no? Sistema está en equilibrio. ¿Ya? En equilibrio. Está en equilibrio. Pese a eso, existe esta fuerza resultante. ¿Ya? No hay movimiento, eso quiero que entiendan, pero existe esta fuerza. ¿No? Entonces, ¿a qué es igual esta fuerza resultante? ¿Se dan cuenta? Va a ser igual a fuerza 2 menos fuerza 1. Entonces yo digo, fuerza 2 es igual a, vamos a hacer la suma primero, fuerza 1 más F. ¿Será así? A ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o no es así? Sí, está bien, dicen. ¿Ya? No, Entonces, tendría que ser, bueno, la fuerza 1 es menor a la fuerza 2, ¿no? Entonces la sí, fuerza 2 tendría que haber una fuerza extra para que el objeto se mueva hacia arriba. ¿ya? Entonces, esta ecuación no representa lo que quiero indicar acá, ¿no? Nos representa. Como nos representa, nosotros nos vamos a ir al análisis de los vectores. ¿En qué sentido el análisis de los vectores? Miren, acá, un análisis vectorial. Hay una fuerza resultante, simplemente va a ser F. Y miren el tamaño de los vectores. Este vector es mayor a este, ¿no? Y están en sentido opuesto. Entonces, esa fuerza es igual a el vector fuerza 2, ¿no? Menos el vector fuerza 1. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Ahora sí se entiende. Miren, este vector resultante es igual a F2 menos F1. Nada más eso. ¿Ya? Esta es la ecuación 3. Entonces tenemos que entender de esa manera. Este es resultante. ¿Ya? Ahora,
A esta ecuación 3, miren, la voy a multiplicar por área. O la puedo dividir entre área. ¿No? Vamos a ver qué ocurre. O de acá, mira. Presión 1. ¿A qué es igual presión 1? También esto puedo reemplazar, ¿no ve? Entonces, yo digo, esto ya es conocido, ¿no? Sabemos que voy a colocar la presión 1 es igual a fuerza 1 entre área. ¿Estamos de acuerdo? Y la presión 2 es igual a fuerza 2 entre área. Ecuación 4 y ecuación 5. ¿De dónde sale eso? Acá hay un área, hay fuerza, entonces hay presión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fuerza 1, presión 1 entre área. Presión 1 es igual a esto. Entonces, debemos resolver el sistema. ¿Ya? ¿Cómo vamos a resolver el sistema? Siguiendo esto. Presión 1 voy a reemplazar acá, ¿no? Presión 2 también acá. Porque voy a emplear también esta ecuación. Mira. Entonces yo digo, la fuerza resultante es igual a fuerza 2. Fuerza 2 es presión 2 por área. Presión 2. Miren, presión 2 es presión atmosférica más densidad por gravedad por Z2. Entonces digo, presión atmosférica más densidad del líquido por gravedad por Z2. Esto está multiplicado por área. ¿No? Menos, miren la ecuación, menos fuerza 1. Pero fuerza 1 es igual a presión 1 por área. Voy a multiplicar, ¿no? Presión 1 es igual a presión atmosférica más densidad por gravedad por Z1, ¿no? Es la profundidad 1 por área. Entonces, ustedes se dan cuenta de esto, mira. Cuando distribuimos área, mira, presión atmosférica, área, son términos semejantes y opuestos, ¿no? Idénticos, ¿no? Mejor dicho. Entonces se cancelan. Y lo que tengo es lo siguiente, mira. Fuerza resultante es igual a densidad por gravedad por Z2 por área menos densidad por gravedad por Z1 por área. Miren acá, Z2 y Z1 son diferentes, ¿no? Pero estos son factores comunes. Entonces yo digo, la fuerza es igual a, estoy factorizando, mira, densidad por gravedad, abro un paréntesis, Z2 por, o mejor dicho, menos Z1, ¿no? Cierro el paréntesis, lo multiplico por área, ¿no? Puedo hacerlo de esa manera, o para que tal vez se entienda mejor, lo voy a factorizar así, área por profundidad 2 menos profundidad 1. Ahora, voy a analizar esta figura. Esto es H, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es H. Y miren, en la figura, Z2 menos Z1 es igual a H. Miren la suma de segmentos, ¿se dan cuenta? Z2 menos Z1 es igual a H. Entonces decimos, acá 5, ecuación 6 voy a decir, de la figura. H, que es la altura del cilindro, es igual a Z2 menos Z1. Esta es una ecuación importante, por eso le doy el nombre de I. Ahora miren, acá hay una determinada área, ¿no? Y sabemos que volumen es igual a área
por altura. Área por altura. Entonces, esta área por esta altura es volumen. Voy a reemplazar acá. Tengo la fuerza resultante es igual densidad por gravedad por área por H. Y miren, esto de acá es volumen, ¿no? Volumen del cilindro. Cilindro de agua. No hemos dicho que es agua, ¿no? Cilindro del líquido. Que tiene densidad ρ. Miren lo que tengo acá. La fuerza resultante es igual densidad por gravedad por el volumen del líquido. Ahora miren esto. Esta expresión es la ecuación del empuje. Volumen del líquido, densidad del líquido. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, de esta manera les he demostrado que la fuerza de empuje, miren, para esta porción del líquido, es esta fuerza resultante entre estas dos fuerzas y siempre va dirigida hacia arriba, ¿se dan cuenta? Por todo el análisis que hemos hecho. Análisis que ya conocíamos, ¿no? La presión 2 es mayor a la presión 1. Y miren, como estamos hablando del mismo líquido, esta fuerza resultante es igual al empuje. Empuje es igual densidad del líquido por gravedad por volumen de desplazado del líquido. O del líquido desplazado, no importa. Volumen desplazado, voy a decir. Acá he cometido un error. Volumen desplazado del líquido. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Pregunta. ¿Se entiende hasta este punto? ¿Se entiende la demostración? Una vez más, Lice, por favor. ¿Ya? Entonces, sobre lo que tengo acá, les voy a mostrar esto. Ya. Para empezar, estoy en tengo un recipiente que tiene un líquido de densidad ρ. Entonces, de este mismo recipiente no voy a introducir nada acá. Pero sí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, mira, estoy escogiendo una porción de este líquido. Es un cilindro. Ya. Este líquido, en forma de cilindro, de la misma densidad, miren, tiene un nivel 1 y un nivel 2. Presión 1, presión 2. Sabemos que la presión 2 es mayor a la presión 1. Entonces, por esa razón, la fuerza que actúa en esta cara inferior es mayor a la fuerza que actúa en la cara superior. Aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática, tenemos que la presión 1 es igual a la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad por su profundidad. ¿Cuál es la profundidad? Z1. La misma ecuación aplico para el nivel 2. Ahora, me pongo a analizar este líquido, ¿no? Miren, hay una diferencia de fuerzas. Y si utilizaríamos la idea de dinámica, esta diferencia de fuerzas ocasiona una aceleración. Pero nosotros sabemos que el líquido está en reposo. Y esta porción que hemos elegido también es una porción de este líquido, o sea, tiene la misma densidad, ¿se dan cuenta? Acá lo voy a colocar para que lo noten. Miren, tiene la misma densidad ρ. ¿No? ¿Se dan cuenta? ρ. ρ del líquido, densidad del líquido. Entonces,
es imposible que esta porción de agua, en estas condiciones hidrostáticas, tenga un movimiento hacia arriba, ¿no? No tendría que tener el movimiento hacia arriba. Tampoco estamos considerando otras variables, ¿no? Entonces, el álgebra vectorial me dice que cuando hay una diferencia de vectores existe una resultante, F. Ya, en la resultante de estas dos fuerzas es este vector amarillo, F. Miren, vector. El sistema está en equilibrio, ¿ya? Y esta es la resultante de esos sistemas, de esos vectores. La ecuación 3. Ahora, debido a la definición de presión, tengo estas dos ecuaciones y resuelvo el sistema reemplazando F1 y F2 con presión 1 y presión 2 de esta manera. Cuando se multiplica área, se distribuye en estos paréntesis, presión atmosférica por área menos presión atmosférica por área se cancelan. Tengo esto, factorizo, y de la figura yo noto que la altura del cilindro viene dada por esta diferencia de profundidades, Z2 menos Z1. ¿Lo notan? Y el área de la base del cilindro multiplicada por la altura es volumen del cilindro, del líquido, ¿no? Entonces, este es el volumen del líquido. Densidad por gravedad. ¿Pero qué densidad? Densidad del líquido. ¿Qué volumen? Volumen del líquido desplazado. O sea, mira, la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por gravedad por el volumen desplazado del líquido. ¿Ya? Quiero que entiendan eso. ¿Y por qué hice esta demostración considerando esta misma porción del líquido? Porque miren, esta fuerza resultante entre estas dos fuerzas, es la fuerza de empuje. ¿Ya? El mismo líquido, esta misma porción de líquido, se encuentra sometido a una fuerza de empuje. Existe esa fuerza de empuje, pero nosotros no la notamos, no notamos ningún movimiento, ni que esté flotando, ni nada, ni que se hunda esta porción de líquido. ¿Por qué? Porque, mira, como son de la misma densidad, no vamos a notar nada, ¿no? Les decía hace un momento, ¿no? Si esta densidad de acá es menor a esta densidad de líquido, el cuerpo va a flotar. ¿Ya? Tendría que flotar el cuerpo. Ahora, si la densidad del líquido, ¿ya? La densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, se va a hundir, ¿no? Va a estar completamente sumergido. Eso vamos a decir. Espero ahora se comprenda el principio de Arquímedes. Esto es prácticamente el principio de Arquímedes. ¿Ya? Dicen, ¿se puede concluir entonces que también la fuerza de empuje va a depender de la densidad o del volumen del líquido? Esa es la conclusión, porque mira, la fuerza de empuje depende del líquido. Entonces, la fuerza de empuje, así miren, para que lo reconozcan, es función del líquido. Ustedes saben qué variables usa, su densidad y su volumen, ¿no? Esa es la conclusión. Gracias por esta acotación, Jorge. Ahora, ya conocemos el principio de Arquímedes. Lo único que nos falta es analizarlo. ¿Ya? Ahora, conocemos el principio. Analizar. ¿Ya? Analizar. Analizar la fuerza de empuje, ya. Esto, así lo vamos a colocar. Cuando hablo de fuerza de empuje estoy hablando del principio de Arquímedes, ¿no? Tengo este recipiente
tengo un líquido, ¿ya? Voy a tener dos cuerpos. Un cuerpo que está sumergido de esta manera. Voy a decir otro cuerpo, una esferita que está sumergido así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender acá? Miren, esta es una esferita, les dije, ¿no? Este puede ser un cubo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tanto está sumergido el cubo? Miren, el cubo está sumergido así. Ah, entonces el volumen desplazado del líquido, vamos a decir esto, este es un cubo, ¿ya? Cubo. Este es su lado, a medios, el lado del cubo, ¿ya? Y esta está completamente sumergida, ¿ya? ¿Qué conclusión sacamos cuando un cubo está sumergido en, bueno, su cuerpo está sumergido, la mitad de su cuerpo está sumergido en un líquido de densidad ρ? Entonces, para el cubo, la fuerza de empuje, miren, acá va a haber una fuerza de empuje para el cubo, es igual a la densidad del líquido por la gravedad. ¿Por qué? Por el volumen desplazado del líquido. Como está sumergido en la mitad del cubo, entonces el volumen, ¿de qué va a ser? Volumen, aquí voy a colocar, ¿no? Desplazado del líquido. Ya. Entonces, el empuje del cubo es igual a densidad por gravedad por el volumen desplazado del líquido. Pero si usted se da cuenta, el volumen desplazado del líquido es el volumen del cubo dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Volumen de C lo voy a colocar. Este tiene un volumen del cubo. ¿Ya? Ahora miren, esta es la esfera. Tiene un volumen de esfera y está completamente sumergido. ¿Qué quiere decir? Miren, que el empuje actúa en su metacentro, ¿no? Que coincide con su centro de gravedad. Acá el metacentro, miren, no coincide con el centro de gravedad. ¿Por qué no coincide con el centro de gravedad? Porque es como un paralelepípedo, ¿no? Miren, que tiene este centro de gravedad. O sea, este es el volumen desplazado, ¿se dan cuenta? Y el centro de gravedad de este volumen desplazado con forma de paralelepípedo está acá. Y en el cubo vendría a ser este punto, el metacentro. Ahora, en esta esfera, la esfera está completamente sumergida. Entonces, el volumen desplazado también tiene una forma de esfera, ¿se dan cuenta? Y la fuerza de empuje va a actuar acá. Empuje, ¿no? Fuerza de empuje para el cubo, fuerza de empuje para la esfera. Entonces, para la esfera, lo que tenemos es lo siguiente. La fuerza de empuje de la esfera es igual a densidad del líquido por gravedad, miren, ρ. En ningún momento estoy introduciendo la densidad de los cuerpos, ¿se dan cuenta? Por el volumen desplazado del líquido. Ahora mira, así lo vamos a simplificar. Y esto es igual a densidad por gravedad. El volumen desplazado del líquido es lo mismo que decir el volumen de la esfera, porque está completamente sumergido. ¿Se dan cuenta? Volumen de la esfera, volumen del cubo, medios. ¿Ya? Entonces, esa consideración ustedes tienen que tener cuando el cuerpo está
totalmente sumergido o parcialmente sumergido. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? En los problemas, Lice, nos van a indicar lo que es si el cuerpo se encuentra parcialmente sumergido, ¿no? Sí, el problema te va a indicar su geometría, ¿no? O sea, la geometría del problema te va a indicar, está completa, la cuarta parte, el 10% está sumergido y todo eso te va a indicar el problema. ¿Ya? Entonces, en la ecuación de la esfera, en la ecuación de la fuerza de empuje, solo reemplazamos el volumen del cuerpo que se está sumergiendo. Sí, tendría que ser así. Se va a depender de la figura del cuerpo, ¿no ve? ¿No? De la figura geométrica. ¿Ya? Está bien, Lice, gracias. Del cuerpo geométrico depende. Entonces, esa es la consideración. Ahora vamos a resolver un pequeño ejemplo. ¿Ya? Para que lo entendamos esto. Ya. Entonces decimos así. Hallar, voy a decir, hallar la densidad de la esfera que se encuentra sumergida parcialmente. No pondremos parcial, colocaremos esto. Es que se encuentra sumergida. Hallar la densidad de la esfera que se encuentra sumergida con, a ver, esta palabra, sumergida con el 80%, voy a colocar, ¿no? Con el 80% de su volumen en hallar la densidad de la esfera que se encuentra sumergida con el 80, ¿no? Ya que me falta el 0. ¿Ya? Con el 80, vamos a colocar 80% de su volumen en mercurio. Ya. Ahora, miren, hay problemas que no tienen dibujo adjunto. ¿Ya? Tenemos que analizarlo. Hallar la densidad de la esfera. Ya nos habla de una esfera que se encuentra sumergida con el 80% de su volumen en mercurio. La palabra se encuentra sumergida. Hace referencia a esto, ¿no? Pero el 80% de su volumen está en mercurio, ¿no? Mercurio. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Solución. Lo primero es graficar el enunciado, ¿no? Para graficar el enunciado, el mercurio es una sustancia tremendamente tóxica, ¿no? Los termómetros de mercurio están siendo reemplazados por termómetros digitales. Se habrán dado cuenta de un tiempo a esta parte, ¿no? Entonces, yo digo, voy a tener un recipiente para no tener contacto con el mercurio, ¿no? Y en este recipiente, vamos a decir que es un recipiente de vidrio, lo puedo decir, de cristal. Acá tengo al mercurio. Tendría que dibujarlo con color plomo, ¿no? Pero no se va a notar. Tampoco tengo acá el plomo. Lo voy a dibujar al mercurio con un color rojo. ¿Ya? Ahí está. El mercurio. Ya. Este fluido es de densidad de mercurio. Hg. Ahora, hay un cuerpo verde, vamos a decir, es una esfera que está sumergida en un 80% de su volumen. Si yo dibujara la esfera así, ¿representaría el 80% sumergido? No.
Al parecer es la mitad, ¿no? Al parecer es la mitad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a dibujar la esfera? La voy a dibujar algo así, mira. Ahí. ¿Se dan cuenta? Esta esfera ya es la que está sumergida. ¿Ya? Ya. Entonces, esta esfera sumergida, ¿ya? Tiene una fuerza. Y esa fuerza actúa en el metacentro de esta figura. Miren, algo así va a ser el volumen del mercurio desplazado. Es el líquido, ¿no ve? Miren, algo así. La esferita, vamos a decir que es esta. Algo así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este va a ser el volumen desplazado de la esfera. ¿Ya? Entonces, esta es la esfera, así lo vamos a dibujar, y este es el volumen desplazado del mercurio, mejor dicho, ¿ya? Del líquido. Entonces acá voy a colocar eso. Volumen desplazado. Ya no vamos a hablar de líquido, ¿no? Sino ya nosotros sabemos que es de mercurio. Hg. El volumen desplazado de mercurio. ¿Ya? Ahora, les decía, ¿no? El centro de gravedad de la esfera está por acá. Su centro de gravedad. Pero su metacentro seguramente va a estar un poco más abajo. O sea, el centro de gravedad de esta figura, eso es el metacentro. ¿Ya? Y acá actúa la fuerza de empuje. ¿Ya? La fuerza de empuje. Esa es la figura, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, estamos en el capítulo de hidrostática, ¿no? Esto hace referencia a que está sumergida con el 80% de su volumen en mercurio. Quiere decir que está en equilibrio, ¿ya? Entonces, diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Voy a realizar un diagrama de cuerpo libre para la esfera, es necesario. ¿Ya? En este diagrama de cuerpo libre, ustedes pueden notar lo siguiente. Hacia abajo vamos a tener el peso, masa de la esfera por la gravedad, ¿no? Y en el metacentro, que les decía, es el centro de gravedad de la figura, de esta figura, ¿no es? Del mercurio, acá, pero que coincide, claro, con la figura que es, con el cuerpo que es la esfera, es el empuje, miren, hacia arriba. Está chueco, no me gusta. Vamos a borrar. A ver, con otro color, con el lila. ¿Ya? La fuerza de empuje. Entonces, cuando se elabora el diagrama de cuerpo libre, acostumbren a colocar siempre un sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esta es la primera condición de equilibrio, ¿no? Yo digo, la fuerza de empuje que siempre va hacia arriba, menos el peso de la esfera, masa de la esfera por gravedad, es igual a 0. ¿No? Así de simple queda la ecuación. ¿Se dan cuenta? Empuje menos. Va al otro miembro, ¿no? Es igual. Masa de la esfera por la gravedad. Una ecuación 1. Ya está el análisis. Pero no hemos aplicado este nuevo concepto que conocemos, ¿no? Empuje. Todavía no lo hemos aplicado. Entonces digo, ¿dónde? ¿Dónde? La fuerza de empuje es igual a. La fuerza de empuje es igual a. O mejor dicho, es función del líquido. Allá. ¿Qué líquido es? Mercurio. El mercurio tiene una densidad de mercurio por
un volumen. ¿Pero qué volumen? Volumen desplazado de mercurio. ¿Ya? Le voy a dar el nombre de ecuación 2. Por el momento, ¿no? Ahora, masa de la esfera. La masa de la esfera sabemos que es igual a densidad de la esfera. Ya estamos hablando de la densidad, ¿no? Densidad de la esfera. Esta esferita tiene una densidad. Densidad de la esfera por el volumen. ¿Pero qué volumen? De la esfera. También tiene un volumen esta esfera. ¿Se dan cuenta? Ya está. Ecuación 3. ¿Ya? Ahora, en todo esto me falta introducir la condición del problema. ¿Cuál es la condición del problema? 80%. Exacto. El 80% del volumen de la esfera se encuentra sumergido. Ah, ¿qué quiere decir eso? Este volumen desplazado de mercurio equivale al 80% del volumen de la esfera. Entonces, acá digo, por condición del problema. Entonces, una ecuación muy importante. El volumen desplazado de mercurio es igual al 80% del volumen de la esfera. Eso en decimales, ¿cómo lo escribo? 0,8, ¿estamos de acuerdo? Esto quiere decir el 80%. Esta es la ecuación importante. ¿Ya? Entonces, miren, con este conjunto de ecuaciones se resuelve. Resolver el sistema para hallar densidad de la esfera. ¿Hasta acá se entiende toda la matemática que se ha empleado? Por este lado sí, Lice. Ya. Me gustaría que respondan algunos otros estudiantes también. A ver, ¿dónde están? Mi lista de estudiantes no aparece. A ver, 13 estudiantes más. Ya está, digo, mira, la cortina se está saliendo. Ya está. A ver, ¿alguien más tiene alguna consulta? No sé, ¿lo entiende bien hasta acá? Por alguna razón no puedo... acá está. Ya está mi lista. Entonces, tal vez David, Elba, a ver, alguien más. Kisber García. ¿Se entiende hasta acá? ¿Ya? Sí, licenciado, se entiende. Ya. Entonces voy a continuar. Es muy importante que comprenda, ¿no? Todo esto. Nos queda resolver este sistema de ecuaciones considerando que tengo que hallar esta densidad, ¿no? Entonces, empuje, miren. Empuje es función de propiedades del líquido, ¿no? Su densidad, su volumen desplazado. Entonces yo digo, resolviendo, el empuje, densidad del mercurio, ¿no? Por gravedad, ¿ya? Por volumen desplazado de mercurio. Pero el volumen desplazado de mercurio, miren, es igual a esto. En paréntesis lo voy a colocar. 0,8 veces el volumen de la esfera. Es igual a masa de la esfera por gravedad, pero masa de la esfera es densidad de la esfera por volumen de la esfera. Densidad de la esfera por volumen de la esfera, por la gravedad. Ahora ustedes notan esto, ¿no? Gravedad se simplifica, volumen de la esfera se simplifica. Entonces,
la densidad de la esfera es 0,8 veces la densidad del mercurio. ¿Lo notan? Ese es el resultado. Por lo tanto, la densidad de la esfera es igual a 0,8 veces la densidad del mercurio. Ahora, acá está lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Si el líquido tiene mayor densidad que el cuerpo, acá, este cuerpo va a flotar, ¿no? Y miren, ocurre eso, ¿no? Ocurre eso. ¿Existe alguna pregunta hasta el momento? Ya. No hay consulta. Entonces, vamos a resolver otro ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Indica así. Hallar la deformación del resorte ¿ya? Hallar la deformación del resorte si la esfera de radio R, ¿ya? Y masa M se encuentra sumergida a medias en agua y aceite. Como se ve en la figura. ¿Ya? Entonces, claro está que va a haber un recipiente y todo eso, ¿no? Un recipiente que va a contener a estos dos líquidos. Esta es la figura del problema. Un recipiente, encima vamos a tener un aceite, ¿ya? Y luego vamos a tener agua. ¿Ya? Entonces, esta es densidad de agua. Y acá tenemos, mira, densidad relativa igual 0,6. La esfera que vamos a analizar es esta. Se encuentra a medias sumergida entre estos dos líquidos, ¿no? Entonces esta es la esferita. ¿Ya? Esa es la esfera. Y abajo está conectado a un resorte. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que ocurre es lo siguiente. Como está conectado a un resorte, ¿ya? De hecho, que esta esferita, vamos a decir, que puede ser de un material plastoformo, por decirles, ¿ya? Y ese plastoformo quiere flotar, ¿no ve? Acá, quiere flotar. Entonces, este resorte evita que flote. Este resorte está deformado.
¿ya? Una determinada distancia. Vamos a decir que está deformado X. Esa es la variable que empleamos para una deformación del resorte, ¿no? X está deformado. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos realizar es solución, ¿no? Solución. Luego vamos a colocar los valores, ¿ya? Mejor lo colocaremos en este momento. ¿Ya? Acá. Masa igual a 100 gramos. ¿Ya? El radio va a ser de 20 centímetros. No, 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros. 10,0 gramos va a ser. No, está bien, 100 gramos. A ver, 100 gramos va a ser. Una masa de 100 gramos. Y un radio de 10 centímetros. O sea, es grande, ¿no? 20 centímetros de diámetro. Ya. La constante de rigidez del resorte, K, es igual a 10 newton metro. Entonces, el primer dato, ¿no? O la primera parte para la solución, diagrama de cuerpo libre. Muy importante el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, como su nombre lo dice, vamos a dibujar la esfera, ¿ya? Y nosotros sabemos que esta esfera, en una mitad, está parcialmente sumergida, bueno, una de sus mitades en aceite, y otra de sus mitades está parcialmente sumergida en agua, ¿ya? Entonces, pero esta esfera, como nos muestra la figura, está completamente sumergida en estos dos líquidos, ¿ya? Entonces, al estar completamente sumergida, miren, acá va a haber un metacentro, ¿no? Ahí. En este metacentro hay una fuerza. Esa fuerza es la de empuje. Empuje del aceite, voy a decir, ¿ya? Densidad relativa del aceite. Y acá va a haber una fuerza de empuje, ¿no? Una fuerza de empuje. Y esta fuerza de empuje es la fuerza de empuje del agua, ¿no? Empuje de agua, H2O. Ya. Debido a su centro de gravedad, la esfera tiene un peso, ¿no? Masa de la esfera por la gravedad. ¿Ya? Masa de la esfera por gravedad, el peso. Y un dato muy importante acá, para que exista el equilibrio en esta configuración. En este punto, debido al contacto del resorte, ¿no? O la unión del resorte con la esfera, ¿qué es lo que existe? Existe una fuerza. ¿Qué es la fuerza recuperadora del resorte? Por la ley de Hooke, ¿no ve? Fuerza recuperadora del resorte, ¿ya? Es igual a la constante de rigidez del resorte por la elongación. Entonces, siempre les es recomendable escoger un sistema de referencia en el sentido de que debemos aplicar, ¿no? Aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Cuál es la primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje van a existir las fuerzas? En Y es igual a 0. ¿No? Entonces, en esta primera condición de equilibrio, miren, tengo dos fuerzas hacia arriba, dos fuerzas hacia abajo. Entonces digo, el empuje del aceite más el empuje del agua, ¿no? Menos, voy a continuar acá, mira, estoy continuando acá, menos el peso de la esfera, menos la fuerza recuperadora del resorte, es igual
a 0. ¿No? Le voy a dar el nombre de ecuación 1. Ahora, lo que sigue es representar el empuje de la esfera, ¿no? Con los volúmenes y todo eso. ¿Ya? Entonces, acá voy a escribir la ecuación. Ya no va a ser necesario escribirlo así, ¿no? Porque nosotros sabemos que empuje es igual al volumen desplazado del líquido por la densidad por la gravedad. ¿Ya? Ahora, en unos, 2 minutos, en estos 2 minutos, me gustaría que escriban a qué es igual el empuje del aceite y del agua. Ya en una hoja escriban y esa participación me lo van a enviar a mi personal de WhatsApp. 2 minutos, en este momento escriban, ¿ya? A ver. ¿Me escuchan esa actividad, pequeña actividad, como un pequeño receso de 2 minutos? Escriben la fuerza de empuje del aceite y fuerza de empuje del agua, que son iguales. Está bien, dice. Ya, 2 minutos y ese trabajo me lo envían a mi personal de WhatsApp, en este momento. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, dice, se le escucha. Bueno, la mayoría me envió, ¿no?, su participación y se ve que entienden el concepto de empuje, eso es muy importante. Entonces, empuje, la fuerza de empuje debido al aceite, ya, es un líquido de densidad relativa, ¿no? Entonces decimos, densidad relativa del aceite, ¿ya? ¿Por qué? Por densidad, puedo usar también peso específico, si se dan cuenta, mira, voy a ir un poco atrás. Esta misma expresión es igual, empuje igual peso específico del líquido por volumen desplazado del líquido, ¿se dan cuenta? Densidad del líquido por gravedad es igual peso específico del líquido. Empleando la densidad relativa del aceite, va a ser densidad relativa del aceite por el peso específico del agua. ¿Por qué ya coloco agua? Porque estoy empleando densidad relativa. Por volumen. Volumen desplazado del aceite. Pero ese volumen desplazado, ¿qué me dice el problema? Sumergido a medias en agua y aceite. Entonces acá tengo que colocar volumen de la esfera medios, ¿no? Porque es una esfera. Más la fuerza de empuje debido al agua. Va a ser densidad del agua por gravedad, que es lo mismo que decir peso específico del agua. ¿Se dan cuenta? Por el volumen desplazado del agua. Como está sumergido a medias, volumen de la esfera dividido entre 2, ¿no? Menos masa de la esfera por gravedad. Menos masa de la esfera por gravedad, ¿no? Menos K por X. Eso lo voy a llevar al otro miembro, miren, con signo cambiado. Voy a abrir acá un corchete así. ¿Se dan cuenta? Miren. Y esto lo voy a dividir entre K. Y esto es igual a X. Miren, he despejado X. ¿Se dan cuenta? Se ha despejado X. Pero me conviene tener una expresión más simple de esto, se podría decir, ¿no? Más simple. Miren, peso específico es densidad por gravedad. ¿Puedo factorizar gravedad? De acá igual gravedad. De ambos puedo factorizar gravedad, ¿se dan cuenta? Entonces digo, X es igual a densidad relativa por densidad del agua. Voy a factorizar acá densidad del agua. Miren, peso específico del agua voy a factorizar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que voy a factorizar. Y esta suma, mejor hago esta suma, miren.
es más sencillo. 0,6. ¿Se dan cuenta? Esto es 0,6. Más 1 es 1,6. Miren, así lo voy a simplificar. Miren. 1,6 veces peso específico del agua, ¿ya? Por el volumen de la esfera dividido entre 2. ¿Ya? Para todo parece esto. Miren esto. ¿Alguien tiene activado el micrófono? ¿Quiere hacer alguna consulta? ¿Es aceite, ingeniero? Sí, No, aceite. No, este es aceite, mira. Esta densidad relativa, me dices, ¿no? Es aceite. Sí, sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, mira. Densidad relativa del aceite, 0,6. Más 1, miren, 0,6 más 1 es 1,8. 1,8 dividido, perdón, 1,6 dividido entre 2 es igual a 0,8. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que voy a hacer es 1,6 dividido entre 2 es 0,8. ¿Se dan cuenta? 0,8. ¿Están de acuerdo? Menos masa de la esfera por gravedad. Dividido entre la constante de rigidez del resorte. ¿Entendido hasta acá? Son dos diferentes presiones, uno es de aceite y el otro es de agua. Sí. Son diferentes. Por decirlo, sería que el aceite ahí. ¿Dónde está su? ¿Esta parte me dices? Sí. Ya, les explico. Tal vez he omitido esta explicación, ¿no? Empuje, fuerza de empuje del aceite es igual a densidad del aceite por gravedad por el volumen del desplazado de aceite, ¿no? Así tendría que ser la ecuación. Ya. Ahora, ustedes recuerden esto. Densidad relativa del aceite es igual a ¿qué? La densidad del aceite entre ¿qué? La densidad del agua. Voy a reemplazar esto acá. Miren. Despejando, claro está, mira. Entonces voy a tener densidad relativa del aceite por densidad del agua. Por volumen desplazado del aceite. Pero por la simetría me dice que es igual al volumen de la esfera medios. Miren. Acá me falta gravedad. Gravedad, ¿no? Y miren, esto es igual a densidad relativa del aceite por este producto es peso específico del agua por volumen desplazado de la esfera, bueno, desplazado del aceite, que es igual al volumen de la esfera, medios. Ahora, Kisbert y Franco, ¿hasta acá se entiende de dónde sale? Sí, 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 ahora sí. Perfecto, gracias. Ahora, ya lo entendieron, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta por qué coloco esto de acá, no? Es por esto, ¿no? El empuje del aceite. Y el empuje del agua, lo voy a escribir, ¿ya? No está de más. La fuerza de empuje de agua es igual a la densidad de agua por la gravedad por el volumen desplazado de agua. Densidad de agua por gravedad es igual al peso específico de agua. Volumen desplazado de agua por la simetría, volumen de la esfera, medios. Miren, son términos semejantes, ¿se dan cuenta? Lo sumo. Voy a tener densidad relativa del aceite, sé que es 0,6 más 1 es 1,6. Dividido entre 2, mira, el 2 es el mismo, ¿no? Como un denominador, o sea, fracciones homogéneas, tengo 0,8. Esta es la ecuación que me permite reemplazar, ¿no? Valores, ¿no? Voy a reemplazar valores y voy a hallar el valor de X. Pero previamente,
¿A qué es igual el volumen de una esfera? Pi sextos diámetro cubo. ¿Ya? Pi sextos diámetro al cubo. Muy bien. Pero tenemos el radio. ¿Habrá alguna manera de reemplazar el radio? ¿Alguna ecuación que me permita hallar el volumen? Cuatro tercios por pi radio al cubo. ¿Ya? Recuerden esas dos ecuaciones. 4 tercios pi por el radio al cubo. ¿No? Nosotros tenemos como dato el radio. ¿Ya? Podemos emplear el diámetro, ¿no? Diámetro. Es un problema teórico, se podría decir, pero cuando ustedes tengan un problema en el que recogen datos, o sea, tabulan datos, hay recolección de datos, tendrían que usar nomás el radio. ¿Ya? Tendrían que usar, porque es la medida, ¿no? Directa que realizan. Por esa razón, voy a usar esta de acá. ¿Ya? El volumen de la esfera es igual a pi sextos por el diámetro al cubo. El diámetro es 2 veces este, ¿no? Lo estoy transformando, miren, directamente a metros. 0,2 al cubo. Ahora aquí me tienen que ayudar con sus calculadoras. Dice, perdón, ¿no sería 0,6 en la densidad relativa en la ecuación de ahí? Entonces 0,8. A ver. ¿Este de acá me dices? Sí, ¿no sería 0,6 o por qué 0,8? Ya, lo vamos a analizar nuevamente. Mientras tanto, miren. Términos semejantes. Peso específico del agua. ¿Te das cuenta? Volumen de la esfera medios, peso específico del agua, volumen de la esfera medios. Voy a factorizar esto. Mira, factorizo. Estoy factorizando. Peso específico del agua, volumen de la esfera medios. Estoy factorizando. ¿Qué es lo que me queda? Densidad relativa del agua más, he factorizado acá todo, 1. Ahora mira, densidad relativa, perdón, no es del agua, ¿no? Densidad relativa del aceite es 0,6. 0,6 más 1 es igual a 1,6. 1,6 dividido entre 2, por este 2, ¿no? Es igual a 0,8. ¿No? ¿Te das cuenta? Sí, Liz, está bien, gracias. 0. Y ese es el resultado. Ahora, a ver. ¿Cuál es el resultado acá? $0,021. ¿Ya? Igual 0,021 metros cúbicos. Entonces voy a reemplazar todos esos datos. Reemplazados para X. Entonces digo, X es igual a 0,8 veces peso específico del agua. 9,81 kilonewton por metro cúbico. Este K es por 10 al cubo, por si acaso, ¿no? 10 al cubo. Por volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 0,021, ¿no? Menos masa de la esfera. Es 100 gramos. 100 gramos. Expresado en kilogramos, ¿no? Todo tenemos que trabajarlo en un sistema de unidades. 0,1 es 100 gramos, ¿no? Por la gravedad, 9,81. Todo esto dividido ¿entre qué? Entre la constante de rigidez del resorte, que es 10. ¿No? Ahora el resultado de X va a ser en metros, ¿no? Porque todo está con la misma, los datos están en el mismo sistema de unidades. Ahora díganme, ¿cuál es el resultado para X?
Dicen, respecto al volumen, a mí me salió 0,41, no sé si está correcto lo que hice hoy, ¿no? 0,021. A ver. No. 0,021. Vamos a revisar, ¿ya? A mí me sale 0,0041. Sí. Sí, el Entonces, mismo. este resultado lo vamos a confirmar. ¿Ya? 0,041. Yo diría que les sale 42. ¿No? ¿Redondeando no es 42? Sí, sale 42. Sí, Ya, sale. redondeando. Entonces, seguramente, tal vez cometió el compañero y el error de typeo acá lo colocó al cuadrado, ¿no ve? Y no al cubo. Puede ser ese error. Ya. No olviden el prefijo K al Perdón, reemplazar. dice, le falta un 0 más. Es 0,0042. ¿Ya? Es un número pequeño. Entonces, acá me dices, ¿no? 0,042. Vamos, igual esto voy a borrar, ¿no? 0,0042. ¿Ya? Sí, ese es. 0,042. Acá un 0 más, ¿no? Ya. A mí me sale 0,094, 95, redondeando. 0,095. Sí. Ya, a ver, confirmemos. ¿Es correcto el resultado? Sí, me ha salido lo mismo. Ya. Entonces, si todos obtienen este resultado, es correcto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Dice, perdón, ahí dice 0,08 por 9,81 K. Sí, K por 10 al cubo. Recuerden K, 10 al cubo. A mí me sale 3.02. 0,2. ¿Ya? Sí, Sí, eso sí es correcto, tienes razón. 3.02. Bueno, 3. Entonces, 0,2. Ya, vamos a hacer esto. Mm, 3.02, muy grande, ¿no? Imagínense en metros, un resorte de 3,2 metros, ¿no? Un tanto exagerado, ¿no? Miren, esto es lo que estoy cambiando, para que sea algo realista, digamos, ¿no? El resultado. La constante del resorte es de 1000 newton metro. ¿Ya? Aquí metro, allá está, newton metro. Entonces lo que voy a hacer acá es, mira, acá voy a reemplazar 1000. El resultado que tendrían que obtener 0, me dicen, a ver, 32, ¿no ve? 3.2 era el primero, dice. Ya, Sería 0,032 si es que le aumenta 1000. Exacto, 0,032 metros. Esto es más coherente, ¿no ve? 3 centímetros se ha estirado el resorte. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya. Entonces, ese cambio voy a realizar acá. 1000 newton metro es la constante de rigidez del resorte. Ahora, este último, bueno, ¿se ha entendido hasta acá? Es la pregunta.
Sí, jefe. ¿Ya? Sí, sí, sí. Miren, gracias. Estoy con un buscador. Quiero mostrarles algo. Miren, en cualquier buscador coloco la palabra P, como lo ven ahí. ¿Ya? Y miren, encuentro simulaciones gratuitas en línea. Un recurso para que entiendan esta parte tal vez de empuje, densidad y todo eso. Muy importante, ¿no? Un estudiante. Ya. Miren las simulaciones. Bueno, son applets, o sea, se ha usado por programación para llegar a eso. Son figuras en las cuales vamos a poder cambiar los datos, se podría decir. Miren, tiene química, matemática. A nosotros lo que nos interesa es física, ¿no? Voy a ingresar y hay un listado de todas las simulaciones disponibles. A ver, todo esto tiene, mira, movimiento, sonido, trabajo, calor, luz. Y me interesa esto, densidad. ¿Ya? Densidad, esto es lo que me interesa. Se puede descargar esto, miren. Entonces, miren, tiene todo esto. ¿Qué tal si, miren, densidad, masa, volumen? Le van a dar una leída a todo eso. Miren, flotación. Voy a abrirlo, a ver qué sale. Ahí está. Ah, ahí está, mira, flotación. Ya, la cuestión es que les mostré dónde están, ¿no? Quiero que busquen en esto de acá. Voy a ir atrás, voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Manejen estas simulaciones, estos applets. Entonces, esto es lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Todo esto. Es como un recurso para esta parte de densidad. Ya está, ya les he enviado al grupo. Pueden revisarlo. ¿Ya? Ahora, como es de costumbre, ya hemos visto la parte de densidad, ¿no? En un momento voy a enviar para que ustedes resuelvan algunos problemas relacionados con esto de empuje. ¿Ya? Entonces, quedaríamos acá si no hay más consultas. Perdón, dice, yo tengo una acerca de lo que es el peso específico del agua. Peso específico del agua, ¿ya? A ver, ¿cuál es tu consulta? Ese es el valor que tiene, 9,81 por 10 a la 3, el peso específico del agua. Sí, ese es su valor. Newton por metro cúbico. Newton metro cúbico. Está bien, ¿ya? dice. Gracias. Eso específico es densidad por gravedad, ¿no? Sí. Si hablamos del agua, reemplazo valores, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad. 9,81 metro por segundo cuadrado. Un kilogramo hace newton. Este es, mira, ¿qué es lo que pasa? Este es metro cúbico, perdón. ¿Qué es lo que tengo? 9,81. 1000, prefijo K, ¿no? Este 1000 es este K. Y las unidades, newton, metro cúbico. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta?
Dicen yo una consulta, pero no sé si los compañeros que están pasando auxiliatura, yo no puedo pasar porque justo paso la materia de electrotecnia en los mismos horarios de auxiliatura, pero quería saber si ya se tiene la práctica de física. Ya, sí, y les voy a publicar en el grupo la práctica de física enseguida. Lo voy a publicar, ¿ya? Ya, Más bien me hiciste recuerdo, lo voy a publicar. Sí, le dice, porque yo igual por mi parte tampoco puedo pasar en la materia con el auxiliar, porque igual paso cálculo 2 a esa hora. ¿Ya? Vale, sí, creo, porque Entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta? Enseguida les voy a enviar la práctica, ¿ya? Perdón, hice una cosita más. Hace unos instantes estaba buscando lo que es la densidad del agua y me ha salido 990 y tantos por ahí, kilogramos metro cúbico. ¿Ese Miguel está redondeado de forma general? 900, ¿me dices? Sí, 900, algo me señaló ahorita lo voy a ver. Ya. Sí, claro. Esto es vamos a decir, un valor en condiciones normales y todo eso de la densidad del agua. Pero si varía la temperatura, eso lo vamos a ver ya en la segunda parte termodinámica, con un cambio de temperatura va a cambiar también la densidad. Puede ser que ese valor de densidad lo encuentres para una temperatura, puede decir 25 grados, algo así. Grados Celsius me refiero, ¿no? Sí. 30 grados Celsius, algo así. Condiciones normales, dice ahí. Así leído. Ya está bien, dice, está bien. Pero este valor es el que siempre vamos a usar nosotros. Incluso en el examen, ¿no, Lice? En el examen igual, a no ser que se diga lo contrario. Tome en cuenta que la densidad del agua es igual a 800 kilogramos por metro cúbico, por decirte. Ya está bien, Lice. Gracias. No hay por qué. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, entonces será ahora sí hasta la próxima semana. Tengan un buen resto del día. Hasta luego a todos.